En Netflix se estrenó Monstruo, la historia de Ed Gein. Es la última serie de Ryan Murphy sobre el asesino real que inspiró Psicosis y la masacre de Texas. ¿Qué parte de esto es real y cuál es exageración de Hollywood? Vamos a hablar con un experto que literalmente escribió el libro sobre Ed Gein para separar los hechos de la ficción. Hablemos de eso ahora mismo. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Así que Netflix ha lanzado otra serie para maratonear, Monstruo, la historia de Ed Gein. Es el tercer capítulo de la antología de crímenes reales de Ryan Murphy e Ian Brennan, tras reimaginar a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. La serie ya era un éxito y ahora también lo es, pues esta vez se enfoca en una de las figuras más perturbadoras de Estados Unidos, Ed Gein, el tranquilo granjero de Wisconsin, cuyos crímenes en los años 50 redefinieron el horror. Ahora, aquí está el tráiler de la serie, que si no lo sabías es la número 1 en la lista de Netflix aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿quién es Ed Gein? Ed Gein es el hombre que inspiró a Norman Bates de Psicosis, a Leatherface de la masacre de Texas y a Buffalo Bill de El silencio de los inocentes. Pero ¿qué tanto de lo que muestra Netflix es real? ¿Qué tan preciso es? ¿Y cuánto es puro Hollywood, puro combustible para pesadillas de Hollywood? Vamos a entrar en eso. Hablaremos con un experto, autor de crímenes reales que ha escrito sobre este tipo, ¿de acuerdo? Primero, retrocedamos y hablemos de eso. Vamos a Plainfield, Wisconsin. Imagina una granja solitaria en las afueras de un pequeño pueblo del Medio Oeste, congelada a finales de los años 40. Los vecinos conocen a Ed Gein como ese hombre callado y educado que hace trabajos de mantenimiento. Quizá un poco raro, a veces cuida niños para las familias del lugar. Pero detrás de esa apariencia tranquila, había un hombre que se estaba hundiendo en la locura. Ed Gein nació en agosto de 1906, hijo de George y Augusta Gein, quienes lo criaron junto a su hermano Henry, bajo la estricta autoridad materna. Esto es, según un artículo de 1957 en la revista Time. Augusta era una mujer devota y fanática que les enseñó a sus hijos que las mujeres eran pecaminosas, diciéndoles en particular que algo similar al arca de Noé de la Biblia volvería a suceder para castigarlos por ser inmorales. Ella aisló a Gein del mundo exterior, lo castigaba por intentar hacer amigos y le llenó la cabeza con ideas de fuego y azufre sobre el pecado, el sexo y la condenación. Los expertos creen que Ed Gein prácticamente la adoraba y se obsesionó con ella. Jorge, padre de Ed, era alcohólico y murió en 1940. Y 4 años después, el hermano de Ed Gein, Enrique, murió en un incendio bajo lo que se determinó como circunstancias sospechosas, aunque oficialmente se consideró un accidente. Los investigadores nunca pudieron probar si Ed Gein estuvo involucrado y él nunca confesó. Gein vivió solo con su madre hasta que ella murió en 1945 tras 2 derrames cerebrales, lo que lo devastó. Los lugareños decían que él selló la habitación de su madre y la hizo un santuario. Fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente oscuras. Reportes de A y E indican que él empezó a leer revistas de terror y libros de anatomía. Y la información sobre experimentos médicos nazis que involucraban cosas tan absolutamente horribles como usar piel humana para hacer pantallas de lámparas. Luego, a principios de los años 50, mujeres en esta zona, mujeres alrededor de Plainfield, empezaron a desaparecer. El horror se desató el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, una dueña de ferretería local, desapareció. La policía encontró un recibo relacionado con Ed Gein en su tienda y sangre en el piso. Cuando llegaron a su granja, lo que encontraron aún desafía la creencia. Adentro los horrores no tenían fin. Órganos en frascos, cráneos humanos usados como tazones, máscaras hechas de rostros femeninos, una pantalla de lámpara hecha de piel humana, un corsé confeccionado con el torso de una mujer. Y en un cobertizo descubrieron el cuerpo decapitado y mutilado de Bernice, colgado boca abajo como si fuera el cadáver de un venado. Ahora, aquí está el asunto. Ed Gein confesó no solo haber matado a Bernice, sino también a otra mujer, la dueña de una taberna llamada Mary Hogan, quien había desaparecido 3 años antes. Pero la mayoría de las partes de cuerpos en su casa provenían de tumbas que, al parecer, él mismo había profanado. Mujeres que dicen le recordaban a su madre,
Él admitió haber exhumado al menos 9 tumbas, cortando partes útiles para hacer muebles y objetos que pudiera usar. Los investigadores confirmaron esto al reabrir tumbas y notar alteraciones y objetos faltantes. Según Estados Unidos de América Today, Ed Gein fue declarado mentalmente incapaz para ser juzgado. Pasó el resto de su vida bajo cuidado psiquiátrico. Nunca fue procesado por los otros crímenes que admitió. Vivió bajo cuidado psiquiátrico hasta su muerte en 1984 a los 77 años. Bien, volvamos a Netflix. Es Monstruo, la historia de Ed Gein, protagonizada por Charlie Hunnam como Ed Gein. Producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, esta serie de 8 episodios se estrenó el 3 de octubre. Combina biografía con horror. Narra la infancia de Ed Gein, su aislamiento y su descenso a la locura. Pero aquí está lo interesante. Entreteje elementos de la cultura pop sobre cómo sus crímenes después inspiraron Psicosis, Masacre en Texas y El silencio de los inocentes. Es elegante, es cinematográfico, es profundamente inquietante. Pero también, al puro estilo clásico de Ryan Murphy, el argumento es que está dramáticamente exagerado. Para distinguir realidad de ficción y conocer la historia real de Ed Gein, quiero invitar a un invitado especial. Siempre digo que tengo un invitado especial, pero este sí es realmente especial. Nos alegra tener a Harold Schechter con nosotros. ¿Quién es Harold? Es autor de Crímenes Reales del libro Desviado, la historia de Ed Gein, el psicópata original. Harold, gracias por tu tiempo, lo aprecio. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Correcto, como experto residente en Ed Gein, empecemos aquí. ¿Qué te llevó a querer estudiar su vida para escribir el libro? Empecemos por ahí. Bueno, durante 42 años, mi trabajo principal fue como profesor de literatura estadounidense aquí en Queens College, en la ciudad de Nueva York. Y mi área de especialización era la literatura gótica del siglo XIX. Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, etc. Así que siempre me ha interesado mucho por qué necesitamos historias sobre monstruos. Y en algún momento, investigando para otro libro, me encontré con un hecho que no era muy conocido en ese entonces. Quiero decir, yo no lo sabía, que tanto Psicosis de Hitchcock como La Masacre de Texas de Toby Hooper se habían inspirado en el mismo criminal de la vida real. Así que empecé a investigar eso. Pensé que podría ser un tema intrigante para un libro y procedí a hacer una gran cantidad de investigación sobre la historia, viajando a Plainfield, hablando con los vecinos de Gain y personas que crecieron con él, entrevistando a psiquiatras que lo habían tratado y así sucesivamente. El resultado fue mi libro, Desviado. Y déjenme decir esto, hay un enorme interés en Ed Gein. Incluso si miran la serie de Netflix en este momento, creo que está en el número 1 de las listas. Has visto la mayor parte. Vamos a entrar en detalles, puntos específicos sobre si lo hicieron bien o no. Desde tu perspectiva tengo 2 preguntas. Primero, ¿crees que contaron bien su historia en términos generales? Ya entraremos en detalles. Y segundo, ¿ha habido una reacción negativa hacia este tipo de programas que, se podría decir, glamorizan o dramatizan a un asesino? Ya sabes, y lo vimos con los hermanos Menéndez. Lo estamos viendo aquí. ¿Te preocupa este tipo de programas donde mezclan el horror con el entretenimiento? Empecemos aquí. ¿Crees que esto es correcto? No estoy seguro. ¿Te preocupa un programa así? Yo diría que el 90% de eso es inexacto. De hecho, me sorprendieron bastante las libertades que el escritor Ian Brennan se tomó con la historia de Gain. Hay mucho en la serie que es pura invención y no tiene nada que ver con la realidad del caso. En términos generales, es precisa. Quiero decir, Gain era un solitario demasiado apegado a su madre, que se convirtió en profanador de tumbas y asesinó a 2 mujeres del lugar. Pero aparte de unos cuantos hechos básicos como esos, prácticamente no hubo nada en los 8 episodios que, en mi opinión, tuviera alguna relación con los hechos históricos. Eso es interesante que lo digas.
Y quiero profundizar en eso, pero mencionaste a su madre, Augusta. A menudo se retrata como la clave de su psique. Según tu investigación, ¿eso realmente era la raíz de Ed Gein, su psicología? ¿O solo era parte de un panorama más amplio? Empecemos justo ahí. Bueno, ciertamente era una parte importante de su psicología. Quiero decir, parece que después de su muerte, cuando vivía solo en esa granja destartalada, sin electricidad ni agua corriente, se sintió tan solo por su compañía que intentó desenterrar su cadáver y llevárselo de regreso a casa conmigo, pero no pudo llegar al ataúd, principalmente porque el suelo en esa parte de Wisconsin es muy arenoso y muchas tumbas, muchos ataúdes están enterrados dentro de bóvedas de concreto. Ese parece haber sido el caso con Augusta. Entonces empezó a desenterrar los cuerpos de mujeres de mediana edad y ancianas que de alguna manera le recordaban a su madre y se los llevaba de regreso a su granja. Aparentemente, cuando se quedó sin cadáveres adecuados en el cementerio local, decidió hacer un par de ellos. Así que asesinó a estas dos mujeres. Yo diría que las ejecutó y llevó sus cuerpos de regreso a su casa. Así que sí, muchas de las acciones que lo han hecho tan notorio y realmente único en los anales del crimen estadounidense tuvieron que ver con este intento de resucitar a su madre. Antes de detallar el programa, mencionas un punto más general. Hay relatos que dicen que él no es el asesino serial convencional, como lo conocemos, sino más bien un ladrón de tumbas, como mencionaste, que cruzó la línea. ¿Estarías de acuerdo con eso? Él no es un asesino serial tradicional, como normalmente pensamos. Sí, lo he dicho desde antes. De hecho, la nueva edición de mi libro, que puedes ver detrás de mí, escribí un epílogo, y lo primero de lo que hablo es del hecho de que Gain no era un asesino serial. La frase asesino serial ni siquiera está en mi libro. La frase asesino serial fue acuñada para describir específicamente lo que antes se llamaba asesinos por lujuria, es decir, asesinos sexuales psicópatas como John Wayne Gacy o Ted Bundy, que obtienen su placer enfermo al secuestrar, torturar y luego asesinar a sus víctimas, y que usualmente tienen un orgasmo cuando finalmente las matan. Gay no era un asesino sexual. A las dos mujeres que mató, como dije, simplemente les disparó en la cabeza, o sea, las ejecutó. No le interesaba torturarlas, le interesaba llevarse los cadáveres a casa para poder mutilarlos como él quería. Así que sí, Gain fue uno de los temas del programa. Con la que tuve dificultades que, ya sabes, presenta a Gain como una especie de asesino serial prototípico que inspiró a todos estos otros asesinos seriales. Estoy seguro de que todos los asesinos seriales que muestro al final del programa no tenían idea de quién era Ed Gein. De nuevo, entre otras cosas, era una figura bastante oscura. Modestamente, me atribuyo algo de crédito por haberlo dado a conocer al público en general. Pero él no era un asesino serial. No, y te agradezco que enfatices ese punto. Vamos a entrar en algunas de las historias de esto y empezaremos con lo que acabas de decir. ¿Sabes cómo Ed Gein entraba de noche a los cementerios bajo la luna, desenterraba ataúdes y reunía piel y huesos para crear artefactos macabros? De esa representación en el programa, ese aspecto, ¿es todo preciso o no? Esa parte es bastante precisa según lo que vi. La parte menos precisa es la escena en la que vemos a Gain teniendo relaciones sexuales con uno de los cuerpos. No está nada claro si alguna vez tuvo actividades sexuales con los cuerpos. Hay algunas sugerencias de que en algún momento pudo haberlo intentado o pensado en hacerlo.
pero no estaba particularmente interesado en el clásico. El término necrofilia fue acuñado originalmente para describir a un militar francés de principios del siglo XIX. Era conocido como el sargento Bertrand, quien iba a los cementerios por la noche, desenterraba cadáveres hasta encontrar el de una joven atractiva recién enterrada y tenía relaciones sexuales con el cadáver. Sabes, siempre pienso en Gain. Sé que esto suena algo frívolo, pero como un tipo peculiarmente estadounidense de necrófilo, Gain no quería tener sexo con los cadáveres. Quería usar sus cuerpos como materia prima para sus proyectos de mejoras en el hogar. Sí, definitivamente esa es la manera de decirlo. Muy bien, hablemos de este aspecto de niñera. La serie muestra escenas inquietantes donde él, considerado un niñero, cuenta historias sentado en el piso mientras la cámara revela poco a poco el horror en casa. Los relatos históricos sugieren primero que él era un niñero y que era inquietante o extraño con los niños, o eso es una invención de la serie. Él era un niñero, y el hecho de que fuera un niñero dice algo sobre la forma en que era percibido en la comunidad. Sabes, él era visto tal vez como alguien un poco ingenuo, pero una persona amigable y servicial que hacía mandados para los vecinos y cosas así. Así que al parecer sí cuidaba niños, pero en realidad se llevaba muy bien con los niños. Cuando hice mi investigación, hablé con un joven, supongo que tenía unos 40 años cuando hablé con él, que había sido el vecino más cercano de Gain y que había estado en la casa de Gain. Ya sabes, quien hablaba muy bien de Gain. Aparentemente, Gain se relacionaba mejor con los niños que con los adultos. Así que todo eso sobre Gain aterrorizando a estos niños es solo una de las muchas invenciones en el programa. Sobre adultos, ya mencionamos a Bernice Warden. La dueña de la ferretería asesinada por Gain fue hallada mutilada en su cobertizo. La serie de Netflix muestra como una especie de relación romántica, ¿verdad?, entre los dos. Y en Monstruo, su relación con ella, interpretada por Leslie Manville, es compleja. Hay anhelo, hay elementos de resentimiento, hay engaño. La serie los muestra como opuestos trágicos. Ella, una viuda intentando seguir adelante. Él es un hombre solitario que anhela una figura materna. Hay mucha tensión emocional. ¿Qué es preciso sobre la relación? ¿Qué no lo es? ¿Crees que se tomaron libertades creativas con el aspecto romántico? Nada es preciso al respecto, o sea, es completamente inventado. Ya sabes, Bernice Warden era como una persona de tipo abuelita que manejaba la ferretería local. Sabes, Gain aparentemente sí parecía tener cierto interés en ella. Él como que bromeaba. Bueno, era difícil saber si estaba bromeando o no, pero en algún momento le pidió que si quería ir a patinar sobre ruedas con él. Patinar en ruedas era de sus actividades favoritas. Pero aparte de eso, no tenían ninguna relación en absoluto. Sabes, alguien me envió recientemente una publicación en línea donde la familia Warden está bastante molesta por cómo el programa retrata su relación. No hay nada de verdad en eso. Eso es común, lo vemos en muchos de estos programas. Las personas que son retratadas, los miembros de la familia, especialmente de aquellos que ya no están aquí, suelen ser muy expresivos sobre cómo se está retratando. Para muchos, este programa será su primera introducción a Ed Gein. Pueden creerlo todo. Por eso, Harold, me alegra que estés aquí para analizar y distinguir hechos de ficción. Aquí hay subtramas más oscuras. Un punto aquí es el vínculo de Gain con un caso real sin resolver, la desaparición en 1953 de Evelyn Hartley, una niñera de 15 años de La Crosse, Wisconsin. Desapareció el 24 de octubre mientras cuidaba a la hija de 20 meses de una familia. En Monstruo, los detectives sospechan de Ed Gein, quien además alucina con Evelyn, interpretada por Addison Rae. ¿Cuál es la historia real, Harold?
¿Alguna vez hubo pistas policiales que lo vincularan con la desaparición de Evelyn Hartley? Bueno, cuando se descubrieron por primera vez los horrores en la granja de Gain, todas esas partes de cuerpos, la suposición inmediata fue que provenían de víctimas de asesinato, que Gain era de hecho un asesino serial, aunque ese término no existía en ese entonces. Probablemente lo habrían llamado un asesino en masa. En ese momento no había sospechas de que él fuera un ladrón de tumbas. Así que después de su arresto, como suele suceder en estos casos, todos estos oficiales de policía llegaron a Plainfield con la esperanza de poder cerrar estos casos sin resolver culpando a Gain. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que Gain tuviera algo que ver con la desaparición de Evelyn Hartley. Y estoy firmemente convencido de que él no fue responsable de eso, porque, de nuevo, ese no era el modus operandi de Gain. Sabes, él no estaba interesado en secuestrar, abusar sexualmente ni torturar a mujeres jóvenes. Él estaba estrictamente interesado en, de alguna manera, intentar resucitar a su madre, que su madre volviera a vivir con él, mientras que al mismo tiempo los psicólogos que examinaron a Jane consideraron justificadamente que él tenía estos sentimientos muy ambivalentes hacia su madre, los cuales nunca admitió conscientemente. Sabes, esta era una mujer que lo dominó tanto y que obviamente, en muchos sentidos, ayudó a destruir su vida. Él la adoraba, pero en un nivel del que no era consciente, ¿sabes? Albergaba todos estos sentimientos homicidas hacia ella. Así que él traía de vuelta estos cuerpos tanto en un esfuerzo por, como digo, resucitarla, pero también, ya sabes, para realizar estas terribles mutilaciones en ella. Pero en cualquier caso, sí, lo de Evelyn Hartley, la parte en el programa donde mata a estos dos cazadores y los desmiembra con una motosierra. Hay tantas cosas en el programa, ya sabes, que son completamente inventadas, Correcto. que ayudó a resolver el caso de Ted Bundy y así sucesivamente. Sí, quería llegar a ese tema. Pero ya que estamos hablando de la familia, hay otra gran parte de esto, este misterio persistente sobre lo que le pasó al hermano de Ed Gein, Henry. La idea es que él lo mató, ¿verdad? Recuerda, antes mencionamos que Henry murió en un incendio bajo circunstancias sospechosas. Pero la serie Monstruo retrata su muerte de una manera interesante. En la serie, Ed Gein mata a su hermano tras discutir sobre su madre, lo golpea en un arrebato y finge la causa de muerte. Un accidente de incendio forestal, que es una de las escenas más impactantes de la serie. ¿Algún aspecto de eso parece coincidir? Bueno, hay una escena en mi libro, que basé en algo que Gain debió haber dicho, en la que él y Henry, ya sabes, Henry está como advirtiendo a Ed sobre la madre, pero no hay evidencia de que Ed matara a Henry. Mi propia opinión es, de nuevo, que él no mató a Henry, que ambos estaban luchando contra este incendio forestal y que Henry, lo cual, ya sabes, no era algo necesariamente poco común, murió por asfixia o tuvo un ataque al corazón. Al parecer, al desplomarse, se golpeó la cabeza con una roca. De nuevo, después de que se descubrieron las atrocidades de Bean, hubo muchos rumores sobre que él había asesinado a Henry, que era una situación como la de Caín y Abel. Pero en cuanto a mi propia opinión, basada en mi investigación, él no mató a Henry. Está bien, mencionaste a Ted Bundy, iba a decirlo después, pero hablemos de eso ahora. Hablaremos de algunos asesinatos mostrados en la serie. ¿Verdad que hay conexión en la serie? Así que la serie termina con este giro surrealista en el que Ed Gein, institucionalizado pero lúcido, está consultando con un joven agente del FBI sobre un nuevo asesino en ese momento llamado Ted Bundy. Es un gran avance en la serie, ¿no? Tengo entendido que las líneas de tiempo no coinciden, aunque fuera cierto, ¿no? O sea, ¿él ayudó en la investigación de Ted Bundy de alguna manera? No, ¿verdad? No, y
Todas esas escenas, al final donde tienes, como creo que ya lo mencioné antes, a estos asesinos seriales, Richard Speck, ya sabes, Brutus, se me olvida su primer nombre, mencionando a Ed como su inspiración. De nuevo, es ridículo. Primero que nada, Ed no era un asesino serial. Y en segundo lugar, es muy dudoso que cualquiera de esas personas supiera quién era Gain en ese momento. Así que la idea de que el FBI lo consultara en su búsqueda de Ted Bundy, ¿sabes? De alguna manera admiro ese nivel de fantasía imaginativa, pero no tiene ninguna base en la realidad. Eh, Y volviendo a la idea de qué asesinatos realmente estaban ligados a un nudo, que es completamente ficción, hay una parte donde vemos a Ed Gein, años después de haber sido encerrado, matar a una enfermera dentro del pabellón psiquiátrico. Como ya sabes, el monstruo realmente nunca se detuvo, ¿verdad? Es brutal, es impactante. Te deja pensando que seguía siendo igual de peligroso, incluso bajo supervisión. Eso realmente pasó. No, lo sé. Aparentemente Gain, quien vivía mucho mejor en la institución de lo que había vivido antes, ya sabes, con otras personas, y de hecho, le servían, ya sabes, comidas bastante decentes en lugar de comer frijoles horneados, recalentados en la parte superior de un cráneo humano, y tenía, ya sabes, un entorno agradable. Bueno, en comparación con donde había vivido antes. Sabes, era simplemente un prisionero modelo, tranquilo, muy alegre, muy amigable, comportándose con estos corresponsales con quienes forjó relaciones cercanas. Así que, de nuevo, sí, inventado. Inventado. Bien, y dejas los asesinatos a un lado. Volviendo al romance, hay otra parte de la que tenemos que hablar donde conocemos a Adeline Watkins. Creo que la interpreta Susana San. Ella es una mesera, una cantante aspirante que supuestamente se enamora de él y ella lo visita en secreto después de que su madre muere. En algunos episodios parece una historia de amor trágica. Ella intenta salvarlo y él busca conexión, pero está muy perdido. ¿Sabes? Podrías decir que es tierno, es inquietante. Le da a la serie una extraña pausa emocional en medio de todo el horror, en medio de todo lo que estamos viendo. ¿Algún aspecto de eso es real? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, no existió Adeline Watkins. Primero que nada, respuesta corta. No, nada de eso es real. Está bien. Entonces, Adeline Watkins sí vivió en Plainfield. Si ves fotografías de ella, y no quiero ser cruel, pero tiene un parecido sorprendente con Margaret Hamilton en El Mago de Oz, la malvada bruja del oeste. Aparentemente, quiero decir, tal vez fue a patinar en patines una vez con Gain. No está muy claro, pero evidentemente ella era algo así como una buscadora de publicidad. Y cuando los medios de comunicación llegaron a Plainfield después del descubrimiento de los crímenes de Gain, ella se presentó como la novia de Ed Gain. De hecho, más tarde, ella se retractó de todo eso, pero apenas tenían algún tipo de relación. Y como dicen, ella de ninguna manera era, ya sabes, parecida a la actriz que la interpreta en la serie. Quiero volver a algo que mencionaste antes, el legado de Ed Gein. Hablaste sobre si alguien se inspiró o no en lo que él hizo. Y estás viendo a Hollywood ya sea con Psicosis o con la masacre de Texas. Y el programa como que hace, ya sabes, El silencio de los inocentes, Buffalo Bill, El traje de mujer. Parece que hubo una inspiración de esto, o tal vez no. O sea, creo que la serie de Netflix juega con esa idea en la serie. Incluyen guiños a estos directores. ¿Qué tanto de esa conexión es real? Y supongo, ¿qué tanto ha influido Ed Gein en el horror de Hollywood como sugiere Netflix? Y eso nos lleva a un tema más grande, ¿no? Si la gente está viendo esto y está tratando de entender qué deberían aprender de esta historia, qué deberían llevarse,
Quiero decir, ¿cuál es su inspiración? ¿Cuál es su conexión? ¿Por qué la gente, qué debería buscar la gente en esta serie y qué no deberían buscar? Bueno, donde la serie vuelve a equivocarse es al sugerir que el principal legado de Ed fue, ya sabes, ser este asesino serial pionero. Ed sí tiene un legado importante. De hecho, es una figura cultural importante. Y la razón de eso es, ya sabes, siempre le digo a la gente que soy un baby boomer y crecí en los años 50 y pasé o malgasté gran parte de mi infancia viendo todas estas películas de terror y esas cosas. Y antes de Psicosis, todos los monstruos en la cultura popular venían de otros lugares. Ya sabes, Drácula viene de Transilvania y está el hombre lobo de Londres y la momia de Egipto o los invasores marcianos. Lo que Psicosis hizo con el personaje de Norman Bates fue crear al primer monstruo realmente estadounidense y también fue realmente el precursor del género de películas slasher que vendría después. Y en la medida en que Ed está detrás de Norman Bates, que así es, ya sabes, la mayoría de la gente conoce Psicosis justamente por la obra maestra de Hitchcock. Pero Psicosis está basada en un libro del escritor de terror Robert Bloch. Y en el libro, cuando arrestan a Norman, él se compara con Ed Gein. Así que Gein es la inspiración directa para Psicosis. Y en la medida en que Psicosis, de nuevo, americanizó el género de terror, se podría decir que Ed sí tuvo un impacto cultural muy grande. Y cuando volvemos a este programa de Netflix, supongo que dirías, tomen todo con cautela, escuchen este episodio de Sidebar, donde corregimos los hechos de la ficción. Pero creo que estarías de acuerdo en que el título, Monstruo, sería preciso para describir a Ed Gein. Yo diría que deberían tomarlo con todo un salero lleno de sal. Me parece justo. Pero sí, no hay duda de que Gein era un monstruo, aunque muchas personas que han leído mi libro, y también hice una novela gráfica con el gran artista de cómics llamado Eric Powell, llamada ¿Escuchaste lo que hizo Eddie Gein? La gente ha leído eso. ¿Sabes? Es posible sentir, dadas las horrendas condiciones en las que vivió y el tipo de abuso que sufrió a manos de su madre, es posible sentir un pequeño grado de simpatía por Jane, lo cual, por supuesto, no es posible sentir, ya sabes, por John Wayne Gacy o Ted Bundy. Así es. Esas personas eran pura maldad. Sabes, Gain no era malvado de esa manera. Bueno, animo a todos a que revisen tu trabajo sobre esto, incluyendo esa novela gráfica, incluyendo el libro Desviado, la impactante historia real de Ed Gein, el psicópata original. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Aprecio mucho a Harold Schechter. Gracias por invitarme, me alegra estar aquí. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen su podcast. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.